tarde para comenzar de nuevo. Y si queremos ser parte de algo mucho más grande, decía el video, tenemos que desearlo, tenemos que quererlo, tenemos que entusiasmarnos por eso. Y esta es la tercera semana donde estamos aprendiendo juntos lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué tipo de vida quiere Dios que tengamos? Una vida excepcional. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar de lado la mediocridad, a dejar de lado la apatía quizás, y el conformismo de que, bueno, las cosas están así, no se pueden cambiar, es lo que me toca, es lo que me tocó. No. Dios está buscando personas que digan, no, no es esto lo que me tocó, no me conformo, no me quiero conformar con esto. Yo quiero una vida excepcional, hacer la diferencia, ser la excepción a la regla. Y para eso, desde hace 2 semanas atrás, comenzamos a estudiar juntos o a explorar juntos la vida de un hombre que supo vivir una vida excepcional. ¿Cómo se llamó ese hombre? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó? Eliseo. Muy bien, me imagino ya estás leyendo la historia, es apasionante la historia de Eliseo. Él nos está enseñando algunos principios importantes. Hace 2 semanas atrás hablamos de la importancia de que si queremos abrazar esta vida excepcional, tenemos que quererlo, tenemos que desearlo, tenemos que ponérnoslo como meta y salir de ese pensamiento de así nomás y perseguir lo excepcional que Dios ya tiene preparado para nosotros. La semana pasada hablamos que este viaje hacia la vida excepcional nunca será posible si no somos capaces de hacer ¿qué cosa con el pasado? Quemarlo. Todo lo que nos ata a una vida mediocre, a una vida liviana, a una vida de conformismo, decir, basta. Quemar, como hizo Eliseo, los arados, los bueyes, dejar el pasado atrás y abrazar el futuro. Que ese futuro con Dios es un futuro que está asegurado. Y hoy Eliseo nos va a enseñar la tercera verdad muy profunda. Y es, como dice el título ahí, hacer espacio para el milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que no es natural. No se puede conseguir en el orden natural. Un milagro es algo sobrenatural. Ahora, hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones de querer vivir una vida excepcional o proyectarse y conseguir grandes cosas en su vida, pero no lo logran. ¿Y por qué no lo logran? 2 cosas. Número 1, esto no está en la hoja de notas, así que anotalo por ahí si lo querés anotar. No piensan lo suficientemente grande. Siempre lo pequeño, siempre y bueno es lo que me toca. El conformismo ahí quizás sin darse cuenta. No sueñan lo suficientemente grande, número 1. Y número 2, las personas con buenas intenciones que no logran abrazar una vida excepcional, no caminan llevando adelante los pequeños pasos. No comienzan dando pequeños pasos. Cuando uno ve una cima de una montaña, ¿cuántos han escalado una montaña alguna vez? O por lo menos un cerrito. Bueno, eso no es escalar la montaña. Un cerrito. Uno ve la cima, ¿no? Y uno dice, allá quiero llegar. ¿Y se puede llegar de un salto a la vez hasta la cima? ¿Qué tiene que empezar uno? A mover la izquierda y la derecha y de a poquito empezar a subir. ¿Ah? Lo mismo pasa con muchas situaciones en nuestra vida. Abrazar una vida excepcional involucra dar pequeños pasos. Y es lo que vamos a ver hoy y es lo que Eliseo nos va a enseñar hoy. Una vida excepcional requiere soñar en grande y dar pequeños pasos. ¿Para qué? Para hacer espacio para el milagro y que pueda hacerse realidad en nuestra vida. La historia que vamos a ver hoy, se las voy a poner un poquito en contexto. Trata de uno de los primeros milagros que hace Eliseo. Es en el contexto de 3 reyes, ¿sí? En tiempos del rey David, para todos los que han leído
la historia de David, fue el primer rey de Israel. David reinó en un gobierno unido, todo el pueblo de Israel, él lo reinaba. Luego, cuando David muere y lo sucede su hijo Salomón, consolidó ese reino y siguió siendo un reino unido. Pero cuando Salomón muere, no sé qué les pasó, pero se originó una grieta entre los del norte, Israel, y los del sur, Judá, y se abrió el reino, se dividió. Así que ya no fue un solo gobierno, sino que fueron dos gobiernos. Los del sur, Judá, los del norte, el pueblo de Israel. Al sur, en Judá, reinaba el rey Josafat. Y al norte, en el reinado de Israel, reinaba Joram, que era hijo de Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan quién era Jezabel? La brava, que lo persiguió a Eliseo, lo amenazó de muerte. ¿Se acuerdan? No codeen al que está al lado. ¿Están codeando ahí? Vos, la brava. No. Joram era hijo de Jezabel y de Acab. No era tan terrible como habían sido sus padres, pero la realidad es que él no tenía un corazón muy recto, que se diga, ¿no? Cuando estaba David reinando, entre muchos reinos que conquistó David, hubieron dos principales que los menciona bastante la Biblia, que es Moab y Edom. Son dos reinos que conquistó David en su momento. Cuando el reino se dividió, ¿sí?, Edom quedó dando tributo a Judá, o sea, al rey Josafat. Y Moab quedó dando tributo a Israel y a su rey Joram. Ahí les puse en el contexto más o menos de la historia que vamos a leer hoy. ¿Sí? Entonces, acompáñame a leer Segunda de Reyes si trajiste tu Biblia y la querés abrir, espectacular. Si no, en la hoja de notas están los textos de la historia que vamos a leer hoy. Dice, Moab se rebeló contra el rey de Israel. Moab dijo, basta, no te doy más tributo, chao. Entonces, el rey Joram de Israel mandó a decir al rey Josafat de Judá, ¿me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat respondió, por supuesto que iré. O sea, ahora eran amigos. Por supuesto que iré. ¿Qué camino tomaremos? Y Joram le respondió, tomaremos el camino del desierto de Edom. El rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, ¿sí?, uno de los reinos que no se había rebelado, tomaron el camino del desierto. Pero después de 7 días les faltó el agua para el ejército y para las bestias. 3 reyes comenzaron el camino hacia una batalla. Según ellos la tenemos reclara, la tenemos ganada porque somos 3. O sea, somos 3 reyes. ¿Quién se va a animar a salir contra nosotros? Así que esto va a estar pan comido. Pero en el camino se equivocaron. ¿Y qué es lo que les pasó? Se quedaron en medio del desierto sin agua. ¿Qué batalla iban a ganar así? Ninguna. Se quedaron sin agua. Entonces, el rey de Israel, Joram, dijo, vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Cómo? ¿Escucharon lo que dice este rey? Pero, ¿cómo puede ser que Dios nos haya traído a este desierto? ¿Fue Dios el que los llevó a ese desierto a ellos? Ellos solitos se metieron en el desierto. Ellos solitos se metieron en el desierto. Y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, dicen por ahí. Porque lo mismo nos pasa a nosotros a veces. Tomamos malas decisiones y esas malas decisiones traen consecuencias y de pronto estamos en un terrible desierto con un terrible problema y nos enojamos ¿con quién? Con Dios, porque Él tiene la culpa, ¿no? Sí, la realidad es que ellos, en su autosuficiencia, ¿qué fue lo que pensaron? Nosotros podemos, no necesitamos a Dios, vamos a hacerlo nosotros a nuestra manera. Y así fue como le fue. Entonces, el único creyente del grupo, Josafat, ¿sí?, que era un rey, estaba ahí, pero era
buscaba hacer la voluntad de Dios, dice que dijo, ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? Menos mal, ¿ah? Qué bueno que está tener gente al lado nuestro que por ahí nos haga reflexionar. Podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey de Israel respondió, por aquí está Eliseo. Y Josafat dijo, en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. ¡Wow! ¿Te imaginas un día en tu casa y te asomás 3 presidentes? Autos negros, la limusina. ¿Cómo te sentirías? ¡Qué miedo! Uno no sabe para qué vienen. Así debe haberse sentido Eliseo, ¿no? Llegaron estas personas con una necesidad, la necesidad de un milagro. Porque en un desierto, no sé si sabías, no hay agua. Necesitaban un milagro. Dios hace el milagro con ellos, pero antes vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña. Ellos llegan a la puerta de la casa de Elías, golpean buscando un milagro. Hoy llegaste hoy aquí y la pregunta es a vos, que estás hoy aquí por primera, por segunda vez, o no sé en qué momento, en qué situación te estás encontrando. ¿Estás necesitando un milagro de Dios? ¿Estás necesitando que Dios mueva tu mano de manera sobrenatural? Si es así, hoy Dios tiene una palabra para vos. Porque así como lo hizo en aquel tiempo, Dios es un Dios que no cambia y a Él le encanta hacer milagros. Fíjate que dice Eliseo los atiende, después lee la historia completa porque es fascinante, los atiende ahí con Acab más o menos, porque sabía lo que había hecho, los padres de él lo que habían hecho, pero en fin, finalmente Eliseo dice que dijo, tráiganme un músico, el verso 15. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Fíjate que Eliseo pide un músico. ¿Para qué pide un músico? Para tener un momento de adoración. Y aquí vamos con el prerequisito si querés ver milagros de Dios en tu vida. Si querés recibir un milagro de parte de Dios, tenés que llenar el valle, o sea, la circunstancia por la que vos estás pasando, tu casa, tu trabajo, todo el contexto donde vos te movés, con alabanza. Con alabanza. Cuando Eliseo está ahí, vio a estos reyes que estaban mandándose cualquiera, lo que él dijo, aquí hay mucho pensamiento humano, acá hay mucha carnalidad, acá lo que necesitamos es cambiar el ambiente. Hay una canción que solemos cantar, ¿no? Que dice la atmósfera. Yo no sé cómo venís vos cada domingo aquí, pero a veces venimos re bajón, re mal. Pero cuando estamos aquí y empezamos a adorar y empezamos a alabar, la atmósfera empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios, dice su palabra, Él reina, Él se mueve, Él se manifiesta cuando su iglesia, que somos las personas, lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos. Entonces Eliseo dijo, yo necesito que acá esté un ambiente de adoración que me permita afinar mi oído para ver qué es lo que Dios me quiere decir. Y yo quiero decirte algo, la vida se trata de decisiones, todo el tiempo. Todo el tiempo vas a tener que tomar decisiones. Y si no querés equivocarte y vivir las consecuencias de ello, tenés que tener tu oído afinado todo el tiempo para ver qué es lo que Dios quiere que vos hagas. Y eso se logra cuando estás alabando a Dios, cuando estás adorando a Dios. Porque con eso lo que hacemos es reconocerlo a Él. ¿Dios necesita realmente nuestra alabanza? No. Nosotros necesitamos hacernos conscientes de Él y lo hacemos a través de la alabanza. Lo que a Dios le sucede cuando nosotros lo alabamos es que se pone feliz. Porque es como ¿cuántos papás hay acá? Papás y mamás. Cuando el papá y la mamá reciben de su hijo esta palabra, te amo, papá, te amo, mamá. ¿Qué hace uno por los hijos? Se deshace el corazón. Lo mismo hace Dios
cuando nosotros hacemos eso. Por eso, no es casualidad que cada domingo en nuestra celebración, vos llegás, ¿y qué tenemos aquí? Antes de la palabra, un tiempo de canciones. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar nuestro corazón. Necesitamos que nuestra mente se ubique en el contexto y en el lugar correcto si queremos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma de lo que Dios quiere decirnos cada fin de semana. Por eso mirá al que tenés al lado y decile, no llegues tarde. Y ahora al del otro lado decile, no llegues tarde. Pero si lo dijiste a un lado, no se lo dijiste al del otro. Necesitamos a través de la alabanza y a través de la adoración preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos. Dice que finalmente cuando Eliseo comienza el músico a tocar, y qué maravillosa la tarea de lo que hace el equipo de arte, ¿no? Los músicos, los cantantes, qué importante. Dice que el Espíritu del Señor viene sobre Eliseo y él declara estas palabras. Así dice el Señor, abran zanjas por todo el valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. ¡Qué maravilloso! Dios dice, yo voy a cambiar la situación. Yo voy a hacer el milagro. Yo voy a cambiar las circunstancias. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cavar zanjas. Cavar zanjas. Y es que esta es una sociedad con Dios. El 99% de lo que vos y yo necesitamos en nuestra vida viene de Él. Y solo Él puede hacerlo. Pero hay un 1% que es tu tarea y la mía. Por lo tanto, hoy vamos a ver que cavar zanjas es hacer el espacio para los milagros. ¿Habrá sido fácil cavar zanjas en un desierto? ¿Ustedes qué piensan? Y yo creo que no, lo vamos a ver ahora. Pero Dios dijo, ustedes caven zanjas que yo voy a hacer el milagro. ¿Y qué significa eso? Hacer espacio para el milagro. En primer lugar, anótalo en tu hoja de notas. Hacer espacios para el milagro significa abrir el corazón. Fíjate que el verso 16 dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. ¿Y qué significa eso? Que si estás listo para recibir el milagro de Dios, eso significa que tenés que creer. Si yo te pregunto hoy a vos, aquí, ¿crees que Dios puede hacer un milagro? Sí, decimos, claro que sí. Pero muchas veces bien adentro, muy en lo profundo, está ese, y no sé, y vaya a saber, quizás pueda. ¿Cómo nos damos cuenta los seres humanos que realmente estamos creyendo? ¿Cuál es la señal de que realmente estamos creyendo que Dios puede hacer un milagro en medio de ese desierto y en medio de ese valle en el que estoy en este momento, cuando no me preocupo? Cuando no me preocupo, si la preocupación está invadiendo tu mente todo el tiempo, tus pensamientos, y eso está cambiando tu estado de ánimo, y ya no estás disfrutando, estás todo el tiempo pensando en el futuro y en esta situación que no puedo salir, entonces no estás creyendo. Y si no estás creyendo, lamento decirte que lo que mueve la mano de Dios es la fe, y la fe es creer. Así que quizás tengamos que decirle al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Como le dijo ese hombre a Jesús, ¿crees que te puedo sanar? Sí, Señor, yo creo, dijo el hombre. Y después se ve que la reflexionó y dijo, a ver, Señor, creo, pero ¿sabes qué? Ayúdame
en mi incredulidad, porque no es fácil. La fe es ver lo que no es como si fuera. Y no es tan sencillo como parece. Pero tenemos que tomar la decisión. Entonces, en vez de preocuparte más, ¿qué tenemos que hacer? Orar más. En vez de preocuparnos más, ¿qué tenemos que hacer? Orar más. ¿Por qué? Porque cuando oramos y doblamos nuestras rodillas, lo que hacemos inmediatamente es recordar con quién estoy hablando. ¿Con quién estoy hablando cuando estoy orando? Con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Podrá Dios con las circunstancias que me están angustiando, que me están entristeciendo, que me están preocupando? Dios puede, pero solamente lo que tengo que hacer es creer. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no le asombraron muchas cosas a Jesús. No, a él no le asombró el pecado de la gente. Uy, lo que hizo este. Uy, mira aquel. Uy, mira la vida de esta. No. A Jesús lo llenó de asombro dos cosas. La gran fe de las personas que se atrevían a creer y la incredulidad de los que no se atrevían a creer. Fíjate que en Marcos capítulo 6, versos 5 y 6 dice, debido a la incredulidad de ellos, en un momento en el que Jesús decide visitar Nazaret, que es su pueblo natal donde él había nacido, él decidió visitarlos a ver y decidió llevarles todo lo bueno que tenía él para darles. Dice, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Estaba asombrado. ¿De qué cosa? De la incredulidad. Fíjate que él no es que no hizo milagros porque no quiso. O no hizo ningún milagro porque había alguna circunstancia especial en ese lugar. No pudo hacer milagros porque la gente lo miró y dijo, no, este es hijo de José y María, el carpintero, no, ¿Cuál fue el problema de la gente de Nazaret? Que vio a Jesús con sus ojos naturales, sus ojos humanos. No pudo percibir, no pudieron ver lo sobrenatural que había en Jesús y que lo acompañaba mientras estaban en esta tierra. Y ese también suele ser nuestro problema. También suele ser nuestro problema. Estamos todo el tiempo mirando esta vida con los ojos humanos. ¿Y sabes qué? Tenemos que aprender a ver la vida en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque los milagros ocurren en lo sobrenatural. Y la fe es una ley de la vida. Es así. Hoy vos saliste de tu casa, ¿hacia dónde? Hacia aquí. ¿Y por qué? Porque creíste que ibas a llegar. Eso es fe. Y así, la vida es una cuestión de fe, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos invita a creer en el Señor, en Él. La única razón que puede detener el milagro de Dios es tu incredulidad. Si hoy estás dispuesto a creer, Dios tiene cosas grandes para hacer. Y yo quiero que escuches una historia. Voy a pedir a los amigos que invité hoy a que pasen por este lugar. Una de las tantas. Yo los tengo en mi grupo pequeño, por eso dije, vengan para acá ustedes, que los tengo bien a mano. Vamos a escuchar una historia de cómo Dios fue obrando en una situación específica. Que así como esta, hay muchas. Siempre decimos que alguna vez vamos a hacer una recopilación de historias. Adelante, chicos. Porque Dios es un Dios que no falla, que no miente, y Él cumple lo que nos promete. Prendelo, a ver si está prendido. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, cuéntenos un poco cómo se llaman, un poco de la vida de ustedes. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Antonella. Yo soy Gabriel. Bueno, somos marido y mujer. ¿De edad también tenemos que decir? No hace falta, no hace falta. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Cómo está compuesta la familia? Llevamos 9 años de matrimonio. Tenemos 2 niñas, una de 2 años, Elena, que la conocen seguramente la mayoría, anda por ahí. Y Luciana, que está siempre en la celebración de niños, que tiene 7 años. Muy bien, bueno, los chicos son maravillosos, trabajan en el ministerio, los conocemos desde que son muy chiquitos, siempre han servido al Señor. Y bueno, me gustaría que nos cuenten un poquito, el grupo pequeño fue parte de todo en mi celular llevamos nosotros la lista de los pedidos de oración en el grupo, ¿vieron? Con fecha y todo lo demás. Y después vamos poniendo las respuestas.
Entonces cuando vivimos el milagro con ellos, me fui para atrás y dije, ¿te acordás cuando lo presentaron acá? Oh, acá está la respuesta. Cuéntanos qué es lo que Dios ha estado haciendo con ustedes en este tiempo. Bueno, nosotros, como decía Anto, llevamos 9 años de casados y tuvimos 4 años de novio también. Y bueno, prácticamente desde que nos conocimos y empezamos a encaminar una vida juntos, Dios siempre se encargó de sorprendernos. En todo sentido, siempre pudimos ver su mano obrando en lo que sea que nosotros hacíamos, podíamos ver que el Señor siempre estaba detrás. Miles de bendiciones recibimos de parte de Dios. Pero bueno, siempre en el anhelo de nuestro corazón, después nos casamos y formamos una familia. Creo que les pasa a todos y es el sueño de tener tu propia casa. Yo creo que muchos hasta el día de hoy sueñan con eso tan maravilloso, ¿no? Bueno, llegó el momento, nosotros llevamos re poquito años de casados, re poquito tiempo, y entramos en un plan del gobierno que Anto se inscribió y yo, re de poca fe, digo, mirá que vamos a entrar ahí habiendo tanta gente que se inscriba. Eran miles y miles de familias las que se inscribían, y sin embargo Dios vio la fe de ella más que la mía, y salimos sorteados de tantas miles de personas que se habían inscrito. Nosotros entramos y el Señor nos dio nuestra primer casa, sin haber tenido nada de plata prácticamente, porque tuvimos nuestra casa, nos las entregaron y no habíamos puesto ni un peso nosotros, nada. Fue un milagro de Dios que hasta el día de hoy a mí me cuesta visualizar cómo Dios movió todo, y sin embargo tuvimos nuestra casa. Empieza por ahí la historia, pero no queda ahí, porque pasaron los años y las circunstancias de la vida hicieron de que quizás nosotros en ese lugar era un punto hermoso, pero no era quizá el punto en el que nosotros nos movíamos, nos quedaba un poco lejos de la iglesia, nos quedaba lejos de nuestros familiares, no era la zona por donde nosotros nos movíamos. Entonces, bueno, últimamente le pusimos en oración ahí en el grupo que queríamos tener una casa, pero en otro lugar, muy puntuales. Fuimos con el Señor y le dijimos, mira, a nosotros nos gustaría en este barrio, porque nos gusta, porque es un punto cómodo para nosotros, y lo pusimos en oración. Pusimos en venta el departamento, que fue el departamento que nos habían entregado hace muchos años atrás. Y bueno, yo pasaba por el barrio, que es donde viven mis padres, y me recuerdo puntualmente, sin llegar a imaginar las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y recuerdo ir caminando y ver una casita ahí al lado de la esquina, una casa con garaje, y la que sigue sin garaje, sin techar el garaje. Y yo miraba la que tenía el garaje techado y decía, esa casita, qué linda, cómo... Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Señor, esa casita tan hermosa que está ahí? Eso es hace tiempo atrás. Bueno, el departamento yo se lo dejé en las manos del Señor, no quería que la ansiedad invada mi vida. Y llegó el momento en que me llama la chica que se encargaba de esos trámites, me dice, Gaby, van a ir a ver el departamento hoy día y hay buenas expectativas. Me dice, bueno, efectivamente había un interesado de muchos que fueron a verlo, lo compraron al departamento. Nosotros estábamos re felices. Pero un departamento vale menos que una casa. Porque la casa tiene garaje, jardín adelante, patio. Era más grande. Entonces vendimos el departamento y ahora teníamos que ver qué íbamos a hacer con ese dinero, cómo lo íbamos a invertir. Y bueno, también se lo presentamos al Señor, que Él nos muestre qué es lo que debíamos hacer. Eso fue un día martes. Al otro día me llama la chica que me había vendido el departamento, me dice, Gaby, mirá, ¿por qué no te vas acá a la vuelta? Que hay una casita que la venden. Y fíjate, porque el Señor me parece que pueden llegar a hacer un acuerdo. Y yo iba y digo, ¿será, che, si no me alcanza para comprar una casa? Otra vez la poca fe de Gabriel. Y la Anto me decía, dale, anda, dale. La fe, la ayuda idónea, ¿ves? Bueno, ¿a dónde es la casa? A tal y tal casa, en la manzana tanto.
Y yo me conozco el barrio de memoria, digo, era la casa del garaje. ¿Podés creer? La que tenía el garaje techado, la que yo le había dicho, Señor, ¿qué te cuesta? Bueno, llego a la casa, entro, me recibe un señor y empezamos a hablar, me muestra la casa, me dice el precio, no llegaba ni a palo. Le digo, mirá, yo acabo de vender un departamento, tengo esto, era bastante menos. Cualquiera hubiera dicho que no. Pero bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y me recibió la misma plata que yo tenía. Y me dijo, bueno, la casa es tuya. Así que yo me quedé, repetímelo de vuelta. La casa es tuya, me dice, hagamos trato por ese dinero. No quiero seguir, necesito irme de acá, el Señor se iba a otro país a vivir. Así que iba caminando a mi casa perplejo yo. Y hasta que la vi a la Antonella y le dije, ¿te acordás la casita acá a la vuelta? Sí, me dice, bueno, ya es nuestra. Le digo, oye, saltaba de alegría, me abrazó. Dios nos sorprendió de una manera espectacular porque nuestros ojos a veces no visualizan o nuestra fe quizás es un poco débil. Pero el Señor mueve las piezas que tiene que mover y me dijo, bueno, esa es la casa que yo quería. Ahí está. Ahí está. Es toda tuya. Gloria. Así que Dios nos sorprende de una manera inimaginable. El amor de Dios es tan grande que a veces cuesta entender. Y ahora, bueno, la casa es nuestra, todo se dio redondito, hicimos los trámites en la escribanía. La escribana me dice, bueno, va a demorar un par de meses en hacerse la escritura. Me llamó la semana pasada, hacía un mes ya. Ya está la escritura, venía a buscarla, me dice. Así que ya está, ya tengo la escritura. Wow. ¿Qué más? Creer. Hay que creer nada más. Claro que sí. Y bueno, habiendo ustedes vivido muchos milagros del Señor, pero el más reciente es este, ¿qué le dirían a la gente que está esperando un milagro? Bueno, esa pregunta te la voy a responder con un texto bíblico, que es mi favorito, siempre lo fue, y es: deleítate en el Señor, porque Él va a conceder los deseos de tu corazón. Él conoce cada deseo de tu corazón, aunque ni siquiera quizás se lo hayas dicho. Él sabe qué te inquieta, sabe cuál es tu anhelo. Quizás no es ni siquiera una necesidad, es un deseo, es un privilegio que quizás querés para tu vida, tu familia. Deleítate en el Señor, dedícate a sus asuntos, que Él se va a dedicar. No sabemos cómo, pero cómo lo va a hacer, no sabemos cómo lo va a hacer, pero Él se encarga de hacerlo realidad. Amén. Amén. Gracias, chicos. Le damos un fuerte aplauso a los chicos. Gracias. Gracias por habernos contado esta hermosa historia. Y a disfrutar la casa y el asado, como dice el pastor. ¡Ay! Y el asado, como dice el pastor, que ya se los ha pedido. Y bueno, hay que inaugurarla, la casa. Abrí el corazón. La única razón que puede detener el milagro de Dios es tu incredulidad. Así que asegúrate de tener a alguien que crea por vos, como el Gaby, ¿no? Si te cuesta un poco creer. En segundo lugar, si querés abrazar el milagro de Dios para tu vida, amplía tu expectativa. Eliseo le dijo a estas personas: caben muchas zanjas, muchos estanques, fue la orden. ¿No? Y si Dios te dijera, mañana va a empezar a llover oro. No, oro no, dólares. Oh. ¿Con qué saldrías afuera para recibir los dólares? ¿Con una ollita? ¿Una fuente? ¿Fuentón? ¿Un camión? ¿Con qué? ¿No? Tenemos que aprender a creer. Lamentablemente la mayoría de nosotros creemos en chiquito. Y Dios quiere que creamos a lo grande. ¿Cómo quiere Dios que creamos? Como dice la Biblia, 1 Corintios 2:9 dice, para aquellos que lo aman, y esa es la primera pregunta, como decía Antonella, ¿amás a Dios? Asegúrate de eso, ¿sí? Amar a Dios, y no solamente decirlo, sino vivirlo, porque dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver ni escuchar. Para aquellos que lo aman. Ahora, tenés que tener expectativas.
Tenés que estar esperando, viendo, a ver qué es lo que Dios va a hacer con mi vida. Y si a lo mejor Dios te está pidiendo que hagas ciertas cosas previo a esto que Él quiere hacer con vos, Él espera que seas obediente, que amplíes tu expectativa imaginando que Él va a hacer grandes cosas con vos. Y en tercer lugar, que comiences a prepararte. Caben, dice Eliseo, que este valle se llenará. Y fue una orden normal, porque la realidad es que lo normal era que se pusieran a cavar antes que lloviera. No podían ponerse a cavar mientras estaba lloviendo. ¿Qué significa esto? Que Dios te está diciendo, yo voy a hacer lo que tu corazón sueña. Voy a hacer lo que tu corazón desea, lo que tu corazón espera. Pero tenés que prepararte. Tenés que prepararte. A veces decimos, bueno, el día que se me abran las puertas, el día que yo logre esto, el día que me llegue la oportunidad, ahí voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero Dios dice, no, hoy tenés que empezar a prepararte para recibir lo que yo tengo para darte. ¿Y eso qué significa? Y vamos rápido. El punto número 4, obedecer sin ver. Abrís el corazón, amplías la expectativa, comenzás a prepararte y empezás a obedecer. Dice el verso 17, aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará. Y Eliseo les da una advertencia. No esperen ninguna evidencia, no esperen que venga ver una tormenta, no miren el pronóstico del tiempo, no se apoyen en algo natural para ver si realmente Dios lo va a hacer. Porque esto que va a suceder es algo sobrenatural. Lo único que tienen que hacer es creer y obedecer. Creer y obedecer. Y quizás creer, mientras cavamos zanjas, significa declarar lo que aún no está hecho, pero que va a ser. Y esa preparación quizás signifique para algunos que ordenes tus tiempos con Él. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios y le pedimos a Dios, pero no rendimos nuestro corazón a Él? No dependemos de Dios a través de la oración, a través de la lectura. No construimos, como hablábamos el domingo pasado, la vida es un viaje y Dios nos invita a viajar con Él sin decirnos mucho cómo se va a tratar el tema. ¿Por qué? Porque quiere que dependamos de Él. ¿Y cómo dependemos de Dios? Todos los días escuchándolo a través de su palabra y hablando con Él a través de la oración. Hacer espacio para el milagro significa esto. Tenés que ordenar tiempos con Él. A lo mejor esa es una zanja que tenés que cavar. A lo mejor que ordenes tus finanzas. Yo no sé si estás teniendo problemas económicos, pero la Biblia es clara. Si querés la bendición de Dios abundante, excesiva, exuberante, y no solamente la bendición de Dios, sino que Dios reprenda a quien devora las cosas, que es el enemigo, y las devora a través de las enfermedades, a través de un montón de cosas. Dios dice que tenemos que aprender a dar. Hace unos meses atrás hicimos como iglesia un desafío. Invitamos a las personas que no daban sus diezmos al Señor que comenzaran a hacerlo. Invitamos y desafiamos a las personas que daban sus diezmos al Señor, pero que los daban un mes sí, el otro no, el otro sí, el otro no, a que fueran más regulares. Desafiamos a las personas que daban el 10% de sus diezmos a que en vez de dar el 10 dieran el 12, dieran el 15. ¿Y sabés qué? Y yo sé que muchos de los que están aquí, que lo están haciendo, me van a decir, es cierto. Porque me lo han dicho, empecé a diezmar en fe porque mi entrada no me daba para diezmar más. Porque en teoría no me iba a alcanzar. Pero Dios ha estado obrando. Dios ha estado respondiendo. Y a lo mejor estás necesitando un milagro en el área de las finanzas. Y no es que tenés que esperar a ganar más para ser generoso y depender de Dios.
No, es en este momento que Dios te dice, cava esa zanja, hacelo y vas a ver el milagro. A lo mejor para vos cavar las zanjas hoy es que comiences a servirlo. ¿Estás sirviendo a Dios con tus dones, con tus talentos? ¿Estás dedicándole tiempo a Dios? Aunque sea venir con tu grupo pequeño a acomodar esta casa como hacemos con todos los grupos pequeños cada fin de semana. Lo hacemos con todo el corazón y para el Señor. Dios te ha dado dones y talentos para que los sirvas. A lo mejor cavar tus zanjas y esperar y obedecer significa que mientras esperás la persona adecuada para vos, te transformes en esa persona adecuada. Uno espera a la persona que sea esto, que sea lo otro, que sea lo otro, y a veces no pensamos en nosotros mismos qué tipo de personas somos. Y así, yo no sé qué Dios te está pidiendo hoy, pero si querés hacer espacio para el milagro, tenés que cavar zanjas. Y cavar zanjas significa esto, que creas en tu corazón, que amplíes tus expectativas, que aprendas a obedecer. Y finalmente, y en quinto lugar, abrir zanjas y hacer espacio para recibir tu milagro es batallar de rodillas. 3 reyes iban a pelear contra este rey de Moab que se había rebelado. No sé cuántos soldados habrían ido a esa batalla. ¿Cuántos podemos calcular? 1.000, 2.000, 3.000. Te puedo asegurar que todo ese ejército llevaba todo lo necesario para la batalla. Todas las armas que vos y yo podemos imaginar. Pero si hay algo que yo creo que no llevaban, eran picos y palas. Y había que cavar en el desierto. Según los comentaristas bíblicos, se piensa que no les quedó otra que cavar con las manos. O a lo mejor con la espada, no sé con qué. Pero si no te imaginás 2.000, 3.000 hombres fornidos, ¿no? Listos para la batalla, arrodillados, haciendo pozos en la tierra. Hay que imaginarlo porque en realidad sucedió. Sucedió. Tuvieron que doblar las rodillas y comenzar a cavar con sus propias manos. Y es que cualquiera que los veía decía, ¿pero qué están haciendo esta gente? Y es lo que muchas veces quizás podemos llegar a pensar. Ir a orar. ¿Será que cambia algo cuando oramos? ¿Vos qué pensás? ¿Será que puede cambiar algo cuando oramos? En lo natural quizás no, pero en lo sobrenatural sí, y mucho. La oración es nuestra dependencia de nuestro Dios. Y es lo que declara que hemos decidido no conducir nuestra propia vida como queremos, sino que estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y quizás abrirte y hacer espacio para el milagro y en ese cavar zanjas para vos hoy sea que comiences a orar como nunca antes lo hiciste. Eso tengo que hacer y si a lo mejor no lo estás haciendo, sí, empezá a orar más. Y si ya estás orando, a orar con intensidad, a orar adorando, a orar declarando, a orar alabando, porque la oración mueve el ambiente sobrenatural. ¿Qué es lo que sucedió? Después de estar, ¿cuánto tiempo estuvieron estos soldados? ¿15 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora? La palabra del Señor dice que estuvieron toda la noche cavando zanjas. Hoy digamos, toda la noche orando. Yo no, alguna vez tuve alguna vigilia, cuando hacíamos vigilias en el tiempo de antes, y a lo mejor ahí cantábamos y orábamos y escuchábamos historias de vida de las personas, pero orar toda la noche nunca lo hice. Dice en el verso 20 del capítulo 3 de Segunda de Reyes, a la mañana siguiente,
Toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. ¿Se cumplió el milagro? Se cumplió el milagro. Ninguno rezongó, ninguno hizo conjeturas, ninguno cuestionó la orden. Se dijo, hagan zanjas, y se pusieron a hacer zanjas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios hizo el milagro. Dice que se inundó el lugar del agua que venía de la región de Edom. ¿Y cómo termina la historia? Versos 21 al 24 dice, los moabitas tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, ¿sí?, estos tres reyes, Josafat, Joram y el rey de Edom, el sol reflejaba sobre el agua y a los moabitas les pareció que estaba teñida, ¿en qué cosa? En sangre. ¡Es sangre de batalla!, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado, sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Así que largaron las espadas, largaron todo. Y cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Ninguna de las historias que está en la palabra del Señor, ninguna de las historias que nos encontramos en la Biblia carecen de significado. De hecho, esta historia es para que un poco pudiéramos comprender o logremos comprender la gran batalla que tuvo que pelearse por tu salvación y la mía. Esta canción que cantamos hoy, tu amor es grande, tu amor es profundo, esos clavos que te clavaron, esos latigazos que te dieron, ¡qué gran batalla! ¡Qué gran batalla! Aquel día, los enemigos del pueblo de Dios vieron o les pareció ver sangre y pensaron que el gran día de la victoria, según ellos, que la iban a tener, finalmente, ¿en qué se transformó? En el día de la peor derrota. En el día de la peor derrota. Años después, muchos años después, Dios decidió hacerse hombre, Jesús. Y vino a esta tierra y fue clavado, fue crucificado. Y Él derramó hasta la última gota de sangre. Y dice la palabra de Dios que siendo el mediodía, ¿qué sucedió con el mundo? Se oscureció la tierra. No fue un fenómeno natural, un fenómeno climático natural. Fue un fenómeno sobrenatural. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Satanás y todos los demonios y todas las huestes celestiales de maldad estaban observando en ese momento al Hijo de Dios crucificado en la cruz. Y ya estaban casi aplaudiendo, pensando que habían ganado la gran batalla. Y sin embargo, Dios tenía un final diferente. ¿Cuál fue el final? Jesús resucitó. Y porque Él resucitó muriendo en nuestro lugar, es que vos y yo hoy somos parte de esa victoria que se ganó contra la oscuridad. Y por eso, si ponemos nuestra fe en Jesús, somos llamados hijos de Dios, como dice su palabra. Estos reyes nos representan. Muchas veces vos y yo somos obstinados, orgullosos, pesimistas, negativos, rebeldes. Y esas cosas y esas decisiones que tomamos nos meten a los desiertos, lugares donde tenemos que clamar. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama. Y así como obró milagro en la vida de aquellos tres reyes que no se lo merecían, vos y yo tampoco merecemos la gracia de Dios. Vos y yo tampoco merecemos su amor. Pero su amor es tan grande. Su amor es tan alto. Su amor es tan profundo que hoy
hoy, como dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Jesús en esa cruz, al ver a todos sus crueles verdugos, de sus palabras no salieron condenación. Las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y por esas palabras, la gran batalla fue ganada con sangre. A los que creen, a los que lo reciben. Hoy a lo mejor viniste aquí buscando un milagro y Dios te lo quiere dar. Pero el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu corazón es declararte su hijo. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando pones tu fe en Jesús. Cuando decidís que la vida sin Él no tiene sentido. Cuando lo reconoces. Yo lo hice hace muchos años y sé que muchos de los que están aquí también. Por eso hoy la invitación de Dios es: hace lugar para el mayor milagro que soy yo, obrando un milagro dentro tuyo, transformándote en mi hijo. Ahí donde estás, cerra tus ojos. Y si a lo mejor hasta este momento has caminado sin Dios, o a lo mejor hace tiempo que venís cada fin de semana a este lugar, pero has perdido la fe. Has perdido la fe. Te parece que las cosas que estás viviendo son imposibles. El Señor está aquí. Y Él está dispuesto a obrar un milagro grande, poderoso y sobrenatural en el corazón de las personas que lo buscan y que lo reconocen como su Rey. Con tus propias palabras, decirle al Señor: aquí estoy, Dios. Aquellos reyes, he sido de tomar malas decisiones, han pasado cosas en mi vida y hoy me encuentro en estas circunstancias. Necesito un milagro, te necesito a vos, Dios. Y así como en aquella historia, a través de esa sangre fue ganada una batalla, creo que en la cruz fue ganada la batalla por mi vida, por mi salvación. Ahí en ese lugar, Dios, se perdonaron mis pecados. Yo lo creo. Decíselo a Dios. Lo creo, lo acepto. Abrazo el milagro en esta noche. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Quiero vivir una vida extraordinaria. Quiero vivir una vida excepcional. Lo deseo, lo necesito. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso se cumpla en mi vida. Gracias, Dios, por tu palabra de hoy. Amén y amén.